Hola a todos, en este video vamos a hacer un recuento de las principales políticas económico-comerciales. A lo largo de las distintas clases hemos visto de forma breve muchas de ellas, pero ahora las vamos a estudiar más profundamente y las vamos a enlistar, comenzando con el arancel, la más simple y pura y básica de las políticas comerciales. El arancel representa un incremento sobre el precio del bien extranjero, el bien que se está importando. Este incremento se puede dar de dos formas. Existen dos tipos de arancel: el arancel ad valorem y el arancel específico. El ad valorem me representa un incremento porcentual sobre el precio. Estamos hablando de, por ejemplo, un 10%. Vamos a cobrar 10% más por cada barril de petróleo, por el valor del barril de petróleo que se importe. Como también puede ser uno específico, es decir, no hablamos de términos porcentuales, no nos interesa en este momento el precio del barril, sino que vamos a cobrar, por dar un ejemplo, $3 por cada barril que se importe. Existe un tercer tipo, que es mixto, pero este ya está en desuso, es decir, incrementamos un monto específico y un monto porcentual al mismo tiempo. ¿Qué objetivos tiene este arancel? El primero de ellos viene a ser proteger ciertos sectores de la economía. Tratamos de que el producto extranjero parezca más barato para que el producto nacional sea vendido dentro de las fronteras del país, para proteger a ese sector, esa industria y esos empleados. También tenemos una función de ingresos para el Estado. Ese arancel, ese precio extra que se está pagando, no se le está pagando al vendedor, sino que se le está pagando al Estado. Forma parte de los impuestos que cobra el Estado. Y finalmente tenemos un tercer uso que, aunque se encontraba en desuso, lo hemos visto más recientemente, por ejemplo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El arancel también puede ser un instrumento para perjudicar directamente a otro Estado. Un buen ejemplo de esto es que durante esta guerra comercial de China y Estados Unidos, China aplicó aranceles a productos estadounidenses, no porque tuviese para competir contra ellos dentro de su industria nacional, sino que simplemente quería perjudicar a Estados Unidos y se veía de esta forma obligado a comprarle a otros países. Y resulta que esos productos que le impuso arancel fueron productos agrícolas típicos de los estados dentro de Estados Unidos que votaron por Trump. Es decir, tenía un fin netamente político, claro, con objetivos comerciales, pero no se trataba en este caso de favorecer la industria nacional, sino de simplemente perjudicar a este presidente. Sucede con el arancel que es importante el tamaño del país que lo imponga. Un país muy grande, y no estamos hablando en términos geográficos, sino en la capacidad de su mercado, la influencia de su mercado sobre la demanda de un bien específico. Un país, por ejemplo, como Venezuela, quizá si aplica un arancel al diamante, a los diamantes, quizá el mercado internacional de diamantes no se va a ver muy afectado porque no es que haya muchos compradores en Venezuela de diamantes. Pero si lo hace, por ejemplo, Italia, un país que consume bastantes diamantes, quizá ese arancel pueda reducir tanto la demanda mundial que afecte directamente al precio del bien. Entonces, para aplicar el arancel o para medir las consecuencias del arancel, tenemos que tomar en cuenta el tamaño del mercado, el tamaño del país. Luego de aplicar esta política, vemos que hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Bueno, los empresarios nacionales, que ahora al poder contar con el producto extranjero, ver que es más caro, ellos van a ver favorecidas sus ventas. Más empresarios nacionales pueden competir, pueden entrar en el mercado y producir. ¿Quiénes pierden? Los consumidores nacionales. Esos que ahora pueden consumir menos porque estamos cobrando un mayor precio por consecuencia del arancel, pasan a consumir menos y a un mayor precio. En esta gráfica ven una línea azul que representa la oferta nacional, es decir, los empresarios nacionales que están dispuestos a producir este bien, y una línea verde que representa la demanda nacional, quienes dentro del país van a comprar este bien. Tenemos un punto de equilibrio que está muy por encima del precio internacional, es decir, la mayoría de los productores nacionales pueden producir a un precio que, al compararlo con el precio internacional, es muy alto. Es decir, ellos no tienen la capacidad de exportar y junto o en comparación con la competencia internacional son muy caros.
Sucede entonces que tenemos muy poca oferta nacional y una gran demanda nacional de un bien que resulta ser barato. Y entre ellos dos tenemos las importaciones. Toda la demanda nacional que no logre ser satisfecha por la oferta nacional, pues ha de importarse. Al aplicar un arancel vemos un nuevo precio un poco más arriba, y esto nos trae como consecuencia que las importaciones se reducen a un precio mayor, pues la demanda va a ser menor y la cantidad de productores nacionales que pueden entrar en el mercado aumenta. Entonces tenemos, aumenta la oferta nacional, aumenta el empleo nacional, se ven perjudicados los consumidores nacionales y se reducen las importaciones. Si comparamos los espacios que representan pérdidas y los espacios que representan ganancias, al final vemos que el arancel tiene un efecto ambiguo, es decir, las posibles ganancias se compensan con las pérdidas. Ahora, ¿sobre qué aplicamos el arancel? El país, el Estado, no va a aplicar el arancel sobre, por ejemplo, el arroz, el pan, no, sino que lo va a aplicar sobre un código que entendido internacionalmente representa ese bien en específico. Este código es parte de un sistema armonizado. Una de las formas de facilitar el comercio internacional es que la mayoría de los países aceptan este sistema armonizado y entienden que cada código representa un bien específico. Esto lo lleva a la Organización Mundial de Aduanas. Mercosur se apega a este sistema armonizado y Venezuela, como parte del Mercosur, acepta también este sistema armonizado. Entonces, un ejemplo de esto es el producto 1905-2010. Este es el código que me va a representar un bien. En este caso, el 19 es el capítulo y representa los productos hechos a base de cereales y harinas. El 05 viene a ser productos hechos en panadería. Y esta es la partida. Ya tenemos el capítulo y la partida, los primeros 4 dígitos. Luego viene la subpartida, el 20. Esta me representa pan. Entonces, el 190520 me representa pan. Y ahora, para ser un poco más específicos, añadimos un último par de números para detallar dentro de los distintos panes que existen a cuál me estoy refiriendo. El 10 me representa pan dulce. Entonces, si voy a aplicar un arancel al pan dulce, lo aplicaría al código 1905-2010. El principal objetivo de todo esto, o la principal base de todo esto, es un argumento que conocemos como argumento de la industria naciente. La idea es proteger a la industria que está naciendo en el país. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que si se le protege a este sector de la economía, si se le permite vender dentro del territorio nacional, si se le aparta de la competencia internacional, esta empresa o este sector puede crecer y a medida que va creciendo puede invertir en su productividad, en su tecnología, mejorar, desarrollarse y en algún punto exportar. Es decir, se trata de confiar en las empresas nacionales, de apostar por las empresas nacionales y esperar que éstas tengan la capacidad de exportar. Un ejemplo muy común es el ejemplo de las empresas relojeras en India. Si nace una empresa relojera en India, muy probablemente no pueda competir contra otras empresas de otros países como Alemania, que ya llevan mucho más tiempo y experiencia en el mercado. Sin embargo, el trabajador indio está bastante capacitado y dispuesto a trabajar por un menor salario. Esto me permitiría que quizá los precios de los relojes en la India sean competitivos a nivel internacional y en algún punto la India logre exportar. Pero esto no lo sabemos porque esta pequeña industria, esta pequeña empresa, desde su nacimiento se está enfrentando a una feroz competencia que va a acabar con ella. Si lográsemos darle un tipo de protección, en este caso el arancel, durante un tiempo específico para que esta empresa pueda crecer y llegar a facultades, a términos que le permita competir internacionalmente, quizá la India pudiese incluir un producto más de la lista de productos que puede exportar. Un ejemplo de esto son las High Performance Asian Economies. Este grupo de países del sudeste asiático que logró salir del subdesarrollo
invirtiendo o especializándose en industrias de alta tecnología. Pero esta industria puede que no hubiese llegado al punto en donde está hoy en día si no se le hubiese prestado, entre otras cosas, una protección temporal que le permitiera invertir o asegurar venta, tener ingresos e invertir en su productividad. Además del arancel, tenemos los acuerdos comerciales. Estos por definición buscan promover el comercio y el primer ejemplo que tenemos nos remonta a 1860 en un acuerdo comercial entre Inglaterra y Francia. Allí acordaron dejar los aranceles en un 30%, que si bien para los estándares actuales nos representan un arancel bastante alto, para aquella fecha representaba una reducción muy grande que permitía aumentar el flujo de comercio entre estos dos países. En este acuerdo también se incluyó la cláusula de la nación más favorecida, que implica que cualquier mejora, cualquier ventaja comercial que supere las ventajas establecidas en ese acuerdo, cualquier ventaja comercial que se tenga con otro país, con un tercero, se le va a dar a los países, o en este caso al país miembro del acuerdo. Por ejemplo, si Inglaterra decidiese cobrar 20% de aranceles en las industrias de las telas a Portugal, también esta ventaja, dado que es mejor que las ventajas establecidas en el acuerdo, esta ventaja también se la tiene que dar a Francia. Dentro de los acuerdos comerciales existen distintas etapas. La primera de ellas es la zona de libre comercio, que me representa poder transitar bienes y servicios, poder venderlos dentro de estos países que firmen el acuerdo pagando 0% de arancel. Voy a poder exportar un producto, por ejemplo, si estuviésemos en una zona de libre comercio Venezuela y Colombia, puedo exportar un producto Venezuela a Colombia sin pagar aranceles al gobierno colombiano. Una vez lograda esta etapa, se puede avanzar a una siguiente etapa llamada unión aduanera. Y en este caso, además, este caso incluye la zona de libre comercio. Ya estamos aceptando esta libre movilidad, la facilidad de vender bienes y servicios. Y además incluimos un arancel externo común. Los países miembros del acuerdo, que puede ser bilateral o multilateral, estos países forman ante el mundo una unión y ellos van a cobrar los mismos aranceles a todos los demás países que estén fuera del acuerdo. En el caso de Mercosur, va a ser lo mismo el arancel que cobre Argentina a Uruguay a un país tercero, como por ejemplo México. Son los mismos aranceles los que se va a encontrar México para exportar su producto a Argentina, a Brasil, a Uruguay o Paraguay. Luego de esto tenemos un mercado común, y el mercado común me incluye tanto la zona de libre comercio como el arancel externo común, y además me permite la libre movilidad de factores productivos, que es distinto a la libre movilidad de bienes. Antes podíamos vender bienes y servicios sin pagar arancel. Ahora los factores productivos, es decir, principalmente trabajadores y capitales, pueden moverse con facilidad de un país a otro. Un trabajador de un país puede ir a trabajar en otro país sin mayor problema. Este ejemplo lo tenemos en la Unión Europea. Un trabajador, un licenciado, un profesor, por ejemplo, en España puede ir a ejercer en cualquier otro país de la Unión Europea, en Francia, por ejemplo, sin mayor dificultad. Luego de esto tenemos una unión económica que me incluye todo lo anterior y además sumamos el desempeño macroeconómico conjunto. ¿Y qué es esto? Es aplicar una serie de políticas macroeconómicas iguales entre todos los países, y esto con el objetivo de tener un desarrollo similar, y si los países se encuentran en distintos estadios de desarrollo, lograr cierta armonía entre ellos. Por ejemplo, no vamos a endeudarnos por encima del 5% de nuestro PIB, y esta es una regla que va a cumplir todos los países que forman parte de esta unión económica. Luego de esto, el último estadio que tenemos es el de la unión, la integración total. Y esto me representa un órgano supranacional. Además de todo lo anterior, porque ya estamos incluyendo en todo lo anterior, aceptamos que haya un órgano que esté por encima del gobierno nacional.
En este caso, en el caso de, por ejemplo, en un caso latino tendríamos el Tribunal Andino, en donde los ciudadanos, países miembros de la comunidad andina, pueden ir a expresar, por ejemplo, una violación de derechos humanos que no quieren reconocer en su país. De hecho, hay un ejemplo muy interesante, un caso muy interesante con respecto a Venezuela, el momento en el que Venezuela se retira de la comunidad andina. Para esa etapa, el presidente de Venezuela, Chávez, argumenta que dado que Colombia firma un acuerdo comercial con Estados Unidos, esto iba a permitir que los productos estadounidenses, porque la comunidad andina es una zona de libre comercio, que los productos estadounidenses entraran a la comunidad andina y se pasearan sin mayor dificultad, y que eso era una violación a la soberanía de Venezuela y no estaba dispuesta a aceptarlo, y por ende se retiraba de la comunidad andina. Sin embargo, esto no es cierto. Para que los productos gocen de esta ventaja de 0% de arancel, para que puedan moverse libremente, tienen que tener un porcentaje de contenido nacional, tienen que haber sido producido en uno de estos países, miembros de la Unión, miembros de este esquema de integración. Por lo cual un producto estadounidense que llegase a Estados Unidos no iba a gozar de 0% de arancel porque no fue hecho en uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Esto fue simplemente una excusa para retirarse. Quizá la verdadera razón estaba en que el Tribunal Andino tenía capacidades para dictar sentencias por encima de los tribunales nacionales de Venezuela. Y si un venezolano recurría al Tribunal Andino explicando que fueron violados sus derechos, el Tribunal Andino podía tomar una sentencia que debían acatar en Venezuela. Otro caso interesante son los acuerdos comerciales entre Venezuela y Cuba. Las cláusulas establecidas dentro de estos acuerdos permiten a Cuba comprar petróleo venezolano, barriles de petróleo venezolano por debajo del precio del mercado. Y además puede revenderlos. Es decir, y establece además que nos puede comprar todo lo que desee. Puede pedirnos todos los barriles de petróleo que desee y revenderlos al precio internacional, teniendo por allí una ganancia. Una ganancia por el simple hecho de comprar y vender, porque nosotros estamos dispuestos a venderle por debajo del precio del mercado. Ahora, aunque es por debajo del precio del mercado, ni siquiera nos tienen que pagar con dólares. Nos pueden pagar con servicios, y esto fue cuando vimos la ola de trabajadores cubanos en las distintas misiones de Venezuela. Y además de que nos pueden pagar con servicios, no nos tienen que pagar en el momento, sino que nos pueden pagar incluso 2 años después de la compra. Los acuerdos comerciales tienen como objetivo sacar más provecho de las relaciones comerciales con los otros países, beneficiarnos a nosotros y beneficiar al otro país. En este caso hay un claro beneficiado y un claro perjudicado. Comercialmente quizá no vemos los beneficios se pueden ver desde un punto de vista más de política internacional, pero comercialmente era un mal acuerdo, es un mal acuerdo el que estamos manejando. A continuación, les voy a presentar unas láminas que me enlistan las principales políticas que aplica Venezuela de la mano de Bancoex en función o siguiendo el objetivo de promover el comercio o mejorar las relaciones comerciales de Venezuela con los otros países. Voy a aplicar también en estas láminas las principales políticas comerciales distintas a las ya mencionadas y otros incentivos fiscales que se pueden tomar para mejorar la posición comercial del país. Entonces, comenzando con Venezuela, tenemos que el Bancoex, el Banco de Comercio Exterior, presta apoyo en distintos aspectos y sectores, como por ejemplo el sector financiero. ¿Y cómo ayuda en el sector financiero? Bueno, con préstamos a bajas tasas de interés a aquellas empresas que tengan un proyecto de exportación o que se presenten con la capacidad de exportar. Además, prestan apoyo técnico. Estas representan una asistencia técnica en el proceso de exportación. Es decir, explican al empresario que está en la capacidad de exportar, explican cómo se exporta, cuáles son los distintos pasos y los distintos papeleos que se deben seguir para exportar. Otra ayuda es la inteligencia. Y esto nos indica el conocimiento del mercado. Puede que un empresario venezolano esté en la capacidad de exportar algún producto, pero no conoce el mercado donde se va a dirigir, no sabe en qué etapa del año debe ingresar
no sabe cuál estrategia de mercadeo debe utilizar, porque le hace falta un conocimiento del mercado destino y en esta parte, en esta sección, nos encargamos de enseñarle, de darle ese conocimiento del mercado. Y finalmente tenemos la promoción, que se trata de dar a conocer directamente la producción nacional en el mercado internacional. Puede ser a través, por ejemplo, de ferias, el departamento comercial de una misión diplomática o ruedas en las que se invitan a productores y consumidores, a productores nacionales y consumidores extranjeros, para hacer negociaciones. Además de esto tenemos instrumentos fiscales. ¿De qué forma podemos ayudar al comercio, favorecer al comercio con herramientas fiscales? Bueno, tenemos primero puertos libres o zonas de exoneración de impuestos que permiten fomentar la exportación. En su momento muchas personas se dirigían de otros países, se dirigían a Margarita y compraban allí muchos productos porque no se pagaba impuesto y hacía que el producto fuera más barato para el extranjero y para el nacional. También tenemos la admisión temporal para el perfeccionamiento activo. ¿Qué es esto? Esto representa exonerar el insumo extranjero. Las materias primas que importamos no vamos a pagar aranceles por ellas si se trata o si el objetivo es procesarlas para crear un bien más elaborado, más con mayor valor agregado que va a ser exportado. Entonces, si el objetivo de esa materia prima es construir, elaborar un bien que se va a exportar, no vamos a cobrar arancel por esa materia prima. Luego tenemos el drawback, que es la devolución de impuestos a esos productores que lograron exportar, una especie de meta con premio, con incentivo. Si el productor, el empresario, logra exportar, se le devuelven los impuestos que hayan pagado. Y luego tenemos, finalmente, los acuerdos de doble tributación, para no cobrar dos veces el mismo impuesto en dos países y disminuir la competitividad del empresario. Por ejemplo, un productor que deba pagar impuestos por sus ganancias en Colombia e impuestos por sus ingresos en México. Este productor quizá pierda o se deba salir del mercado internacional porque al pagar tantos impuestos aumentan sus costos y deja de ser competitivo. Este tipo de acuerdos nos permiten no cobrar los mismos impuestos en dos países. Finalmente, otras políticas que tenemos, además de las ya mencionadas hasta ahora, son los subsidios a las exportaciones, que representan un gasto para el Estado y una ganancia para los productores. El productor que vaya a exportar, si un producto cuesta, por ejemplo, $30, el Estado le puede dar directamente $5 para que este producto reduzca su precio, sea exportado y pueda competir en el mercado internacional. Sin embargo, esta medida se considera desleal actualmente, se considera que no se debe practicar. ¿Por qué? Porque hay estados muy grandes, muy poderosos, con un gran poder de financiamiento, que al apoyar una empresa puede dejar por completo por fuera a empresas de otros países más pequeños sin tanto poder de financiamiento. Si Estados Unidos, por ejemplo, decide financiar la industria de zapatillas deportivas, ¿qué posibilidad va a tener una empresa estadounidense de zapatillas deportivas contra una empresa de Zimbabue de zapatillas deportivas? Quizá la de Zimbabue, sin la financiación, ambas puedan competir, pero con la financiación el gobierno no tiene capacidad de respaldar a las empresas de ese país, y Estados Unidos en su caso sí va a tener una gran capacidad de respaldo a sus empresas. Por eso actualmente no se practica y se considera desleal. Luego tenemos las cuotas de importación, que nos permiten limitar la cantidad de lo que se puede importar de un producto extranjero. Ya no vamos a aumentar el precio, sino que vamos a establecer un límite de lo que se puede importar. Por ejemplo, solo 1 millón de toneladas de arroz. ¿Qué sucede con esto? Que se presta para la corrupción, y más en estos países latinos, donde no tenemos instituciones muy buenas. ¿A quién se le va a otorgar el permiso de importar esas toneladas de arroz a un precio más barato, a un precio menor de lo que los producen en el país y de lo que va a ser vendido en el país? Alguien se va a quedar con esa ganancia, a alguien a quien se le otorgue ese permiso, por lo cual esta medida final estimula la corrupción.
Luego tenemos la exigencia de contenido nacional para fomentar las exportaciones al tiempo que aumentan las importaciones. Esto representa que para importar un producto de otro país, ese producto debe tener algo de lo que yo produzco en mi país. Por ejemplo, Canadá, para importar chocolates suizos, puede exigir que la caja en donde venga el chocolate esté hecha con madera de pino canadiense. De esta forma, no le vamos a comprar a Suiza si ellos no nos compran primero pino canadiense. Luego tenemos las compras estatales de grandes empresas que utilizan materia prima nacional. Puede que esta materia prima nacional sea más costosa. Puede que un empresario prefiera usar materia prima extranjera porque es más barata, pero una empresa nacional está dispuesta a trabajar con un margen de ganancia mucho menor o incluso con pérdidas, con tal de mantener viva a la industria nacional. Una gran empresa puede consumir las materias primas que producen los distintos sectores del país con la finalidad no de obtener ganancias, sino de asegurarles venta a estos sectores, y con eso también aseguramos los empleados que tienen estas empresas. Por último, tenemos las barreras administrativas, que pueden ser aplicadas en procedimientos como procedimientos sanitarios, de seguridad, aduaneras. Esta ha sido la tendencia últimamente. No decimos que tenemos una zona de libre comercio porque no cobramos arancel, pero en realidad ponen muchas trabas al libre comercio a través de otros procedimientos como son las barreras no arancelarias, y entre esas las barreras administrativas. Exigimos, por ejemplo, un papel muy específico que el productor de ese país que goza de 0% de arancel no nos va a poder proveer o va a ser muy difícil que consiga. Exigimos, por ejemplo, que el tiempo entre que se haya cosechado una fruta y el tiempo en que ingrese al país no sea mayor de 3 días, pero en realidad el comercio entre estos dos países no es tan rápido y no logran cumplir con este requisito, y por lo tanto, aunque no se cobre arancel, no van a poder moverse libremente los bienes. Esto fue un recuento de las principales políticas económico-comerciales que puede emprender un país para mejorar las relaciones comerciales con otros países y poder sacar más provecho de ello, poder beneficiar a su industria y poder beneficiar a sus trabajadores. Para cerrar el curso, tenemos que, en conclusión, dentro de estas distintas políticas económicas comerciales, en conclusión tenemos que el libre comercio, por lo menos para el paradigma actual, el libre comercio es bueno, porque se ve beneficiado tanto un país como el otro, ambas partes del acuerdo comercial. Ya lo vimos gráficamente y ya lo explicamos con argumentos. Pero hay ocasiones en las que es necesario evitar el libre comercio para impulsar la industrialización. Así lo hizo Estados Unidos, por ejemplo. Antes de convertirse en una gran industria, tuvo que cerrarse un poco al libre comercio para permitir el crecimiento de sus propias empresas. ¿Qué pasa? Actualmente, los países que han intentado emprender estas políticas proteccionistas para favorecer a sus empresas no lo han logrado del todo. Y pareciera que para salir del subdesarrollo actualmente, o para promover el desarrollo vía políticas comerciales, debemos aceptar que el libre comercio ya está establecido. Así lo hicieron los países del sudeste asiático. La protección que aplicaron fue muy corta, fue temporal. En cambio, la protección que aplicamos en América Latina fue una protección prolongada a sectores muy amplios, sectores que ni siquiera tenían la capacidad de exportar. Y luego nos vemos con las consecuencias de que estamos perjudicando más al país de lo que lo estábamos ayudando. Entonces, antes de poder emprender una política de este tipo, tenemos que hacer un balance de los ganadores y los perdedores y ubicarnos adecuadamente en el contexto. ¿Podemos realmente aplicar aranceles en este momento de la economía internacional? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿La empresa de verdad exportar o no va a exportar?